Muy buenos días para todas las personas que se presenta audiencia. Hoy, viernes 31 de octubre del año 2025, 10 de la mañana, se presenta la suscrita juez penal del circuito de Chocontá, Cundinamarca, Ruth Emil Secano Rojas, a efectos de proferir auto en sede de segunda instancia dentro del proceso con número interno 2025-00188, número 25, CUI número 11001. CUI número 1100160097-2025-40402 contra Álvaro Caballero Aldana, Clara Mireya Silva Higuera, Neidy Claro Durán, Julio César Carbonell Núñez, James Sierra Olave y Edwin Ferney Rincón Roballo. Delitos: apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan y concierto para delinquir agravado. Motivo: legalización de interceptación de comunicaciones. Procedencia: juzgado promiscuo municipal de Suezca, Cundinamarca. Decisión: confirma decisión. Bien, entonces vamos a registrar asistencia. Comenzamos por Neidy Claro Durán, por favor. Sí, señora juez, buenos días. Mi nombre es Muy Neidy buenos Claro, días. con número de cédula 1094-57-4745. Dirección, teléfono y correo electrónico. Carrera 1, 2477, Madrid, Cundinamarca. Teléfono 313-238-2446. Correo electrónico ladyclaro80@gmail.com. Gracias. Aparece Wilmer Alexis Beltrán. Por favor, registra asistencia. Su señoría, muy buenos días para todos los participantes en esta audiencia. De manera sincrónica, Wilmer Alexis Beltrán Blanco, identificado con la cédula de ciudadanía 80-900-994, tarjeta profesional 339385 del Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio profesional en la ciudad de Bucaramanga, en la calle 47, número 2933, oficina 801, correo electrónico Wilmer W Beltrán Blanco @gmail. Contacto 321-955-8927. Para efectos, represento los intereses del señor Edwin Fernando Rincón en esta diligencia, su señoría. Gracias por la precisión. Doctor Luis Miguel Marimón, por favor, registra asistencia. Muy buenos días, señoría, a usted y a los miembros de su despacho, que hacen posible la conexión. Saludo extensivo a representantes de Fiscalía General de la Nación, a defensas, a procesados y público asistente dentro de la sala. Quienes habla Luis Miguel Marimón Reyes, en calidad de defensa contractual de la ciudadana Neidy Claro y de señora Mireya Silva Higuera, que se encuentran pendientes de estas diligencias. De igual forma, como persona no interesada dentro de las diligencias, el señor Julio César Carbonell, su señoría. El presente profesional cuenta con la representación conocida de la audiencia de garantías concentradas que se hicieron el mes pasado, su señoría, con los datos ya aportados y sin variación alguna. Gracias, doctor. ¿Aparece alguien más registrado o conectado a la audiencia por parte de su Sí, dependencia, de señoría, su de mi oficina? oficina. En mi oficina, señoría. Gracias. Doctor Daniel Felipe, por favor, registra asistencia. Señoría, buenos días a usted, a todos los presentes. Daniel Felipe Correa, representando a Zenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, filial de Ecopetrol. Muchas gracias. Gracias. Hay un registro de notificaciones en los términos del artículo 170 de la ley 906 a partes intervinientes. A todos se les libró el mismo oficio 1104 que fue enviado a los correos electrónicos que reporta la actuación. Esta comunicación se envió día 23 de octubre del año 2025, sin que hasta el momento se hayan hecho presente más personas. En el momento en que estas personas ingresen a la diligencia, sí se dejará el registro. En relación con las personas privadas de la libertad, se liberaron las boletas para conectividad ante el IMPEC
número 114 y fueron enviadas 23 de octubre del 2025. En esas condiciones sobre el registro de notificaciones, en tratándose de una decisión de segunda instancia contra la cual no proceden recursos, vamos avanzando en la lectura de la decisión. En el evento que ingresen las personas que aún no lo han hecho, así se dejará el registro. Juzgado Penal del Circuito, Chocontá, Cundinamarca, viernes 31 de octubre del año 2025. Permítanme un momento. Referencia, apelación auto de garantías, número interno 2025-00188, CUI 11000160 00097 2025 40402 contra Álvaro Caballero Aldana, Clara Mireya Silva Higuera, Neidy Claro Durán, Julio César Carbonell Núñez, James Sierra Olave, Edwin Fernández Rincón Ruballo. Delitos, apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan y concierto para delinquir agravado. Ha hecho ingreso otro de los defensores, doctor José Norfan Castro. Muy buenos días, por favor, registra asistencia. Doctor Norfan, muy buenos días, por favor, registra asistencia. Doctora, buenos días, con todo respeto. Es que me estoy conectando porque ya no soy defensor en este caso. ¿Quién representa entonces los intereses del señor James Sierra? No, yo ya no, yo le pasé, el 21 de octubre le pasé escrito al señor fiscal, se lo envié por su correo al doctor Pulido. Acá tengo la copia. Él Sí, debe doctor, tenerla la ya. pregunta es si usted tiene conocimiento quién es el actual abogado de James Sierra. No, doctora, no tengo conocimiento. Bien, Yo por gracias. respeto a Continúo por entonces respeto a la con la lectura de la decisión. Gracias, doctor. me retiro entonces, señora juez. Con todo respeto, muchas gracias. Motivo, legalización de interceptación de comunicaciones, procedencia juzgado provincia municipal de Suezca, Cundinamarca, decisión, confirma la decisión. Objeto de la decisión. Procede este despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa en contra del auto proferido el 8 de octubre de 2025 por el juzgado provincia municipal de Suezca, Cundinamarca, mediante el cual legalizó órdenes de interceptación de comunicaciones expedidas el 28 de mayo de 2025, 10 de julio de 2025 y 16 de julio de 2025 a los abonados telefónicos 312, 446, 60, 78, 321, 383, 97, 99, 321, 236, 93, 47, 310, 281, 23, 81, 320, 858, 04, 31, 314, 640, 6210, 311, 201, 33, 94, 313, 313, 231, 16, 55, 310, 372, 39, 35, 320, 256, 90, 05. Así como la prórroga de la interceptación para el abonado 314, 224, 1047 realizada el 16 de julio de 2025. La legalización de los elementos materiales probatorios de evidencia físicas obtenidas a través de las interceptaciones y la cancelación de la interceptación de comunicaciones a los abonados telefónicos antes mencionados. Recuento procesal. Mediante auto del 8 de octubre del 2025 por el Juzgado Provincial Municipal de Suezca, Cundinamarca, el juzgado legalizó las órdenes de interceptación de comunicaciones referidas con antelación
legalización de la obtención de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas a través de las interceptaciones y la cancelación de la interceptación de comunicaciones a los abonados telefónicos antes mencionados. Decisión que fuera recurrida por el abogado de Álvaro Caballero Aldana, Clara Mireya Silva Higuera, Neidy Caro Durán y Julio César Carbonell Núñez. La juez de primera instancia, luego del recuento de los argumentos esgrimidos por las partes, hizo alusión al artículo 235 y siguientes para mencionar que acá debe demostrarse la existencia de una orden escrita de la interceptación a las comunicaciones que cubren por cualquier red con la finalidad de obtener medios de prueba o evidencias físicas. Existen órdenes de interceptación, la primera del 28 de mayo de 2025, en donde se determina la interceptación a los números 312, 446, 6078, terminada en 9799, terminada en 9347, terminada en 0620, terminada en 2381. Y hay otra orden escrita de 10 de julio del 2025 para 6 abonados telefónicos terminada en 0430 y 16 21 03 39 90, 41 65 53 935 y 9005. Siendo el fundamento de esto establecer registros de interés para la investigación, datos de ubicación y globalización. De los motivos fundados, encuentra el despacho que es lo que discute el defensor, pues según él existe una expectativa de intimidad y que la misma debe determinarse. Las órdenes emitidas tienen fundamento en informes de investigador de campo, en donde se documentan las fuentes no formales que señalan unos números telefónicos de unas personas que están haciendo una actividad ilícita, refiriendo nombres y alias. De igual modo, aparecen unas capturas de pantalla de unos informes en donde se dan cuenta de unas conclusiones por la fuente humana. La interceptación de estos números no puede ser tomada que se hizo de manera caprichosa, pues toda la información está soportada en los informes en donde se habla de unos alias. La fuente humana determina la existencia de unos números telefónicos que hacen llamadas entre ellos. Por tanto, si existen los elementos fundados para su determinación, ahora sí debe hablarse de la exclusión. Esto es un tema que es propio de una audiencia preparatoria, no de la fase de investigación. Recalcó que hay actividades investigativas que dan cuenta de varias personas que llegan a relacionarse con la investigación del año 2025 y de que da cuenta de un análisis realizado a unos celulares encontrados en un vehículo que demuestra una relación con otros números, llamadas y mensajes salientes entre ellos, extractándose el interés de la investigación más específicamente en el teléfono 320-858-0431 y 313-231-1655. Aunado a la información no formal que da cuenta de los apartes de la entrevista que determinan esa actividad, de igual modo existe información de palabras en clave que se relaciona entre lo dicho por ese declarante. De la fuente no formal se habla de la existencia del abonado, que al parecer es de alias Edwin. Entonces solicitan la interceptación de 6 abonados que salen a flote con ocasión a todo este ejercicio investigativo, situación que motiva la orden, ya que acá existe un análisis y criterios que se forman con las entrevistas e interceptaciones en curso. La discusión que el fiscal tuviera conocimiento de esta es una situación que nada tiene que ver con los motivos fundados, pues ello va más con la construcción de la prueba, si se cumplieron o no las exigencias de la prueba, si esto se debió aportar como fundamento en este asunto, no desvirtúa la decisión que toma el fiscal. Existe el elemento material determinado en informes de investigador donde recalca por qué se requiere la necesidad de esa interceptación, pero análisis más allá de esto o la exclusión de la prueba corresponde al conocimiento. En garantía solo se debe velar porque ese derecho a la intimidad no hubiera sido caprichoso, sino que esté fundada en debida forma. Se señaló que la orden sigue vigente, es decir, la vigencia de la orden se encuentra determinada entre el momento de su expedición y el momento de la recepción. Para dicho momento se encontraba vigente, incluso continúa vigente con la prórroga, siendo eso lo primero que tocaría determinar. Todos los informes de FPJ-11 son de fecha 6 de octubre de 2025 y el 6 de octubre del 2025 el señor Andrés Felipe Guevara Jiménez sugiere
la cancelación y en caso de que se continúe, se requiere que se informe los extractos de las sinopsis de esas conversaciones que contienen. El informe de unas fechas anteriores logra determinar que los datos generados por el sistema Target 360 son de actividades entre el 10 de julio del 2025 y el 5 de octubre del 2025 o del 28 de mayo del 2025 al 5 de octubre del 2025, lo que no podría determinarse hasta que no se dé la orden por parte de ese despacho, que es el control posterior porque han pasado los días 6, 7 y 8 de octubre y se debe decidir si se ordena o no la cancelación de esas órdenes, que es lo que aquí se está peticionando. No existe prueba de que las interceptaciones continuaron con posterioridad a la recomendación del analista. Si se lee el informe FPJ-11 del 6 de octubre del 2025 y se somete al control posterior, la orden sería emitida el día de la audiencia. Como se indicó, no valdría la pena entrar en la discusión sobre si el señor fiscal, como director del proceso, se encuentra sujeto a una sugerencia dada por un analista, dado que, como puede observarse incluso en un formato porque está en todas las interceptaciones, se señala que hay unas en donde se indica la importancia de ello, pero a la vez menciona su cancelación. Situaciones que deberán ser evaluadas con posterioridad, pero para este asunto no es necesario entrar en esa discusión, porque no existe una determinación que suponga que se han continuado las comunicaciones con posterioridad a ese informe. Se puede apreciar cuándo fueron impresas y el momento en que fueron condensadas esas actividades. En este punto, el despacho manifestó que quería ocuparse al respecto frente a esa determinación. En este caso, no se entraría a discutir si se acató o no se acató, si hay unas situaciones disciplinarias o si tiene que ver con la jurisprudencia señalada por el señor defensor acerca de si existió o no esa situación. Aquí se respalda la expedición de la orden determinada por los informes FPJ 11 del 7 de septiembre de 2025 y el informe FPJ 11 del 19 de mayo de 2025, con la extracción de cada una de las comunicaciones. El fiscal en su intervención indicó que lo relacionado con situaciones personales, familiares o con conversaciones con sus abogados no sería de importancia y no podría traerse a valoración o práctica, ya que simplemente tiene que ver con la extracción de información de importancia y relevancia para la investigación. El informe fue debidamente presentado como quedó en constancia en la audiencia anterior. En este caso, se requería tiempo para el análisis de la totalidad de esos elementos con el fin de poder determinar la posición que se iba a adoptar en esta diligencia. Se encuentra debidamente acreditada esa excepcionalidad sobre por qué no se decidió dentro de las 36 horas. Ello aplica para la totalidad de las diligencias, incluso en la legalización de captura, en donde está de por medio un derecho como la libertad. Se ha determinado que el juez de manera excepcional puede prolongar esa decisión respecto de la legalización cuando se requiera por la complejidad del caso. En este caso se trata de un asunto complejo, son varias las personas involucradas, varios los teléfonos interceptados, diversas las actuaciones y actividades investigativas realizadas, objeto de estudio. Por ello se acredita la excepcionalidad para este asunto como ya se estudió. Fueron varios los correos, pero todos se enviaron dentro del mismo término con diferencia de 1 minuto, 22:38 y 22:39. Están allí determinados cumpliéndose también la exigencia del término para ello. El señor fiscal determinó verbalmente el día anterior que resultaba impostergable la necesidad de proceder a la interceptación de las comunicaciones para lograr la finalidad del asunto, que era el estudio de esta, la comparecencia de las personas posiblemente vinculadas, la desarticulación de la organización y la posibilidad de formular imputación. Asimismo, se evidenció la existencia de elementos materiales probatorios relevantes para el caso y se determinó que otros medios como testimonios u otras situaciones que no darían el mismo resultado, pues no se cumpliría la misma finalidad dado que se contaba con información proveniente de una fuente no formal. De igual modo, se consideraron unas interceptaciones en curso o finalizadas que detallan en la sinopsis la vinculación de las posibles líneas telefónicas con las personas cuyas interceptaciones estaban siendo solicitadas. Dejó constancia de que la interceptación de las comunicaciones tenía como propósito lograr la comparecencia de las personas posiblemente vinculadas y la desarticulación de la organización con miras a poder formular la respectiva imputación. Destacó la existencia de unas interceptaciones en curso o finalizadas detalladas en la sinopsis que hablan de la posible vinculación de determinadas líneas telefónicas con las personas que pueden verse involucradas en lo que acá se investiga. Por tanto,
La medida era necesaria, proporcional y adecuada para los fines del proceso penal y la actuación cumplía con los requisitos de legalidad, oportunidad y motivación exigidos por la ley. Conforme al artículo 235 y siguientes, lo primero es acreditar la existencia de orden escrito, interceptación de las comunicaciones que cursen por cualquier red o con la finalidad de buscar elemento material probatorio, evidencias físicas y demás. El despacho observa que existe una orden de interceptación, dos órdenes de interceptación de manera cronológica. Se puede establecer que la primera es del 28 de mayo del 2025, en donde se determina la interceptación del número 3, 12, 4, 46, 60, 78, terminada en 97, no, 97, 99, terminada en 93, 47, terminada en 0620 y terminada en 2381. Y hay otra orden escrita del 10 de julio del 2025 para 6 abonados telefónicos terminados en 0430 y 16, 21, 03, 39, 41, 65, 53, 935 y 9005. Entonces, se tiene la del 28 de mayo del 2025 para estos abonados telefónicos, que son los 5 abonados. Puede verificarse en el archivo 0,0,0, repito, 0,0,3 MP2. Allí se determina que la finalidad es establecer registro de interés para la presente investigación, recolección de elementos materiales probatorios, de evidencia física, datos de ubicación y globalización de su portador para posterior judicialización en los hechos, siendo esta la finalidad de esta orden de interceptación para esos abonados telefónicos. Se deben mencionar los motivos fundados para la expedición de la orden de interceptación de comunicaciones, en donde cursa información o hay interés para los fines de la actuación. Aquí es uno de los puntos en los que la defensa manifiesta que existe una falencia por parte de la Fiscalía en cuanto al cumplimiento de esos motivos fundados. El defensor determina que eso no debe ser así porque existe una expectativa de intimidad en ese procedimiento del 11 de enero del 2025, dado que existe demostración de la existencia de un contrato de arrendamiento donde uno de los involucrados es el que lo suscribe y que existe una expectativa de intimidad, por lo que debería terminar. Sin embargo, el despacho encuentra que las órdenes expedidas están fundamentadas en los informes de investigación. Existe una fuente humana no formal, conocida como alias Largos, quien ha venido aportando información y posee datos de interés para el esclarecimiento de las conductas punibles conducentes a la judicialización de varias personas integrantes de un grupo delincuencial organizado, quienes presuntamente se dedican al aprovechamiento de hidrocarburos. La fuente humana aporta datos como identificación de números celulares, placas de vehículos y otros registros. El despacho determina que, si bien se trata de una fuente humana no formal, se señala estos 5 primeros números telefónicos. No se trata de manera caprichosa ni de una persona imaginaria. Los datos son conducentes a la investigación. En este momento, para expedir la orden, se toma en cuenta la información de la fuente, los alias, los nombres y los números telefónicos aportados, así como las capturas de pantalla obtenidas entre el 16 de abril del 2025 y el 12 de abril del 2025, relacionadas con los abonados telefónicos 312-446-6078, 312-446-9347, 312-446-0620 y 312-446-2381, que se encuentran registradas en los informes de investigador. Se observa que para los días 22 y 29 de octubre existe registro de llamadas con el número 320-825-3635, registrado como Primo David, número aportado por Pablo Emilio Borges Millán, propietario del predio denominado San Miguel, según registro notarial. Asimismo, entrevistas realizadas a Lorena Vargas y Manuel de Jesús Borges confirman la repetición de estos números telefónicos. El despacho determina que la fuente humana referente al señor Caballero Aldana, portador del abonado telefónico 381-2385, tiene información que fundamenta la interceptación. Se presentan contratos de compraventa y pantallazos de registros de WhatsApp que evidencian comunicaciones entre Robert y el primo relacionados con trabajos realizados al camión SZX 913.
Toda esta información, junto con las labores de verificación de los abonados terminados en 6078, 9347, 0620 y 9799, permite determinar que la información aportada por José David González Medina y otras fuentes es válida y justifica la interceptación. Recalcó que la Fiscalía no actuó de manera caprichosa. La decisión se fundamenta en informes de investigación de campo, investigador de campo, entrevistas y registros previos, con información detallada de alias, números de teléfono y placas de vehículos, por lo que la orden del 28 de mayo de 2025 se encuentra fundada en motivos legítimos y elementos señalados en el informe investigador sin que exista arbitrariedad. Mencionó que en la etapa de descubrimiento probatorio podrá determinar más adelante si algunos elementos deben excluirse, pero para este momento la existencia del informe y la justificación de la información garantizan que la orden es legal y válida. Respecto a la solicitud de la orden del 10 de julio del 2025, se señala que existe un informe de investigador FPJ 11 el 7 de julio al 7 de septiembre del 2025, donde se establece la necesidad de interceptación de abonados celulares con base en información de una fuente humana y registros de inspección a un radicado terminado en 2019, 303. Se identifican personas como Raúl Ernesto Silva y alias El Ingeniero, cuya vinculación a la investigación está fundamentada por coincidencias y análisis de llamadas y mensajes entre números telefónicos relacionados con la organización. Finalmente, determinó que la interceptación fue el único medio necesario para penetrar la organización criminal de forma clandestina, cumpliendo los criterios de necesidad y proporcionalidad. En contra de la aludida decisión, la defensa interpuso el recurso de apelación, señalando que la propuesta que se presentó giraba en torno a los pilares de la legalidad. Advierte además que en desarrollo de estas diligencias hay unas pruebas que se están practicando con base en un procedimiento que la Fiscalía denomina San Miguel, pero la jueza se esquiva a ese análisis. Dice que ello se debe ventilar en otras etapas posteriores a presentar nulidades, exclusiones y demás, pero esta audiencia se da con el fin de verificar el procedimiento que se ha desplegado por parte de la Fiscalía General de la Nación. Cuestiona de dónde está tomando la información la Fiscalía para generar las órdenes respectivas. Señala que existe un debate que resultó bastante particular porque existían varios planteamientos de la defensa frente a la fuente no formal. Durante el desarrollo de la audiencia se enfocan en los fines y resultados obtenidos dentro del proceso de interceptación para convalidar el planteamiento inicial. Recuerda que se trata de una audiencia de control posterior de legalidad, no de análisis de información, lo cual corresponde a un funcionario del ente acusador designado, policía judicial, se aplica frente a los análisis y el cruce de información. El objetivo es revisar si la Fiscalía cumplió a cabalidad los postulados legales para restringir los derechos de las personas quienes podían utilizar o no esas líneas, indistintamente de quién fuera y del resultado. Observó en reiteradas oportunidades cómo se canalizaban los resultados para indicar que los motivos fundados estaban bien o que la necesidad sí estuvo justificada, pero esto no se trata de una posición personal, sino del cumplimiento de la ley. Se menciona un procedimiento marcado como San Miguel del 11 de enero, evento que debe reflejar si tuvo un impacto en diferentes niveles y si fue considerado para la toma de decisiones de la Fiscalía en esa oportunidad. Respecto a la interceptación de comunicaciones, se observa que, según la claridad que hizo la señora juez o la adición solicitada por el fiscal en una prórroga a una orden emitida en julio, día 11, se había tenido en consideración 2 veces, aunque en esa fecha el acto relevante por parte del fiscal no nació ni fue exigido por el operador judicial. Destaca que la Fiscalía manifestó en audiencia pública que en el evento San Miguel del 11 de enero no procedió a realizar un acto de legalización de las incautaciones efectuadas en ese lugar. La señora juez explicó que se trató de un camión que contenía unos equipos celulares y, al parecer, un hidrocarburo, ninguno de los cuales fue legalizado. Por lo tanto, se estaba tratando de un elemento sin legalidad al tomar decisiones sobre él. Si los elementos de legalidad de esas incautaciones, como la orden de extracción y el control posterior de información de esos equipos celulares, se informaban que no existían, la señora juez quedó clara al respecto, tampoco se pudieron analizar en la diligencia. Dentro de los motivos fundados, en el segundo párrafo se indica que, mediante solicitud de interceptación del 24 de enero del 2025, en informe investigador de campo FPJ 11 suscrito por Oscar Enrique Motavita, se solicitó a este despacho la presentación del abonado terminado en 1047, portado por Arias Adelaida
Situación por la que se emitió la orden de interceptación del 27 de enero. Los documentos se relacionan con Arias Adelaida como propietaria del vehículo de placas 913, incautado mediante procedimiento del 11 de enero de 2025, es decir, el evento San Miguel, el cual no contaba con los faros judiciales correspondientes. El artículo 84 de la Ley 906 indica el trámite en la incautación u ocupación de bienes con fines de comiso dentro de las 36 horas siguientes a la incautación o a la ocupación de bienes o recursos con fines de comiso, efectuadas por orden de la Fiscalía General de la Nación o su delegado, o por acción de la Policía Judicial en los eventos señalados en este código. El fiscal comparecerá ante el juez de control de garantías para que se realice la audiencia de revisión de legalidad sobre lo actuado. Sin embargo, como quienes se encuentran dentro del sistema saben, el plazo que tiene la Fiscalía para llevar a cabo esto es perentorio, son 6 meses. Se habla del mes de enero, es 1 y se encuentra en el mes 10, es decir, ya feneció esa oportunidad para la Fiscalía. No puede ahora venir a legalizar estos elementos, ya sean camión, carburo o celulares, por decisiones judiciales. El artículo 114 de la Ley 906 indica que, como atribución de la Fiscalía General de la Nación en el numeral tercero, debe ordenar registros, allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones y poner a disposición, después del control de garantías, los elementos recogidos para su control de legalidad dentro de las 36 horas siguientes. Además, debe asegurar los elementos materiales probatorios y de evidencia física, garantizando su cadena de custodia mientras ejerce su contradicción. Para eso es el control de legalidad. Hizo alusión a sentencias y notas de literatura que refieren al tema de la incautación, en donde se destaca el derecho de libertad personal, restricciones que deben ser autorizadas previamente por el juez de control de garantías, así como el rol que éste debe ejercer cuando se debaten esta clase de eventos. Retomando, la jueza analizó, por ejemplo, el informe de investigador de campo FPJ11 del 25 de mayo del 19 de mayo del 2025, donde se indica que se está vinculando la información a fuentes no formales, pero en la página 26 se encuentra que, continuando con la verificación de la información aportada referente al señor Álvaro, portador del abonado terminado en 2381, mediante el documento establecido como contrato de compraventa de vehículo automotor, esta persona adquirió el vehículo tipo camión K913 incautado en el procedimiento del 11 de enero del 2025 en la finca San Miguel del municipio de Suezca, Cundinamarca. El aparte de dicho documento por parte de la señora Adelaida y la entrevista a Nelson fueron allegados al despacho el 12 de abril. Esta información tiene un efecto perdigón porque fue tenida en cuenta en las órdenes de comunicaciones. Dentro de este mismo documento, en la página 3, se encuentra la orden de formato para la interceptación y en el segundo párrafo se indica que el analista realizó su trabajo el 1 de julio del 2025, en el que al parecer se da cuenta de un hecho de flagrancia derivado de varias llamadas realizadas por el abonado 2381 portado por el señor Álvaro, objeto de control del control radicado en el teléfono terminado en 1655 portado por un hombre desconocido en ubicaciones de Cundinamarca. En la página 5 se indica que el señor Álvaro, que sería dueño o poseedor del vehículo K913 incautado mediante el procedimiento de policía el 11 de enero del 2025, da génesis a la presente investigación. Se analiza el procedimiento posterior a primera instancia y el análisis de la legalidad de estos elementos, quedando claro que los elementos no existen y así pesa dentro de la diligencia. Si el fiscal no hubiese advertido esta situación, debió extrañarse por los intervinientes porque no existían los respectivos actos judiciales en las actuaciones que se estaban realizando. Esto continúa en todas las diligencias, advirtiendo las órdenes que se extraen para cimentar las órdenes. No se puede avalar un acto de ilegalidad para ponerle un manto de legalidad omitiendo el estudio respectivo. No basta con decir que es legal porque la orden existió. Por ejemplo, la interceptación del número 6078, alias Calvo, presentó informe pericial al que no se accedió en sala de audiencias y se estimó innecesario presentarlo. La ausencia de ese elemento genera la imprecisión en primera instancia de que es una sugerencia.
Mencionó que esos informes tienen una parametrización y consecuencias que no vale la pena explicar, como ya se indicó. Hay agentes investigados y funcionarios públicos por no atender estos informes. Algunas personas se han considerado víctimas de su intimidad. Se observa que se exigía control judicial de legalidad. La decisión está afectada en su génesis. Nunca se hizo el control de legalidad, especialmente cuando gran parte de los informes que se utilizan tienen pantallazos de WhatsApp, fotografías y demás elementos derivados del evento del 11 de enero en la finca San Miguel. La jueza no analiza la legalidad, sino el resultado de actividades sin soporte de haber acudido ante un juez de control de garantías en su oportunidad. Se observa un, abro comillas, matrimonio entre resaltar las acciones de una fuente no formal y los resultados plasmados en los informes, omitiendo el control de legalidad que exige la línea jurisprudencial que tiene a cargo el juez de control de garantías de revisar todo lo actuado. La decisión está afectada, se debe legalizar debidamente por ese matrimonio entre fuente no formal, evento de San Miguel y resultados de las interceptaciones, que no eran objeto de la diligencia. Por tanto, debe revocarse la decisión para advertir que estamos frente a un acto de definición de órdenes, prórroga de legalidad y control posterior, basados en un acto ilegal no subsanable judicialmente. En la oportunidad procesal correspondiente se realiza el traslado a la Fiscalía, quien solicitó que no se dé la razón al apelante. Señala que los motivos fundados de que trata el artículo anterior deberán ser respaldados, al menos en informes de policía judicial, declaraciones juradas de testigos o informantes o en elementos materiales probatorios y evidencia física que establezcan con verosimilitud la vinculación del bien por registrar con el delito investigado. Estos motivos fundados son para todas las actividades que se legalizan. El artículo no indica, como dice el señor defensor, que se debe aportar absolutamente todo el caudal probatorio que la Fiscalía posee en la investigación como él lo pretende. Simplemente, con cualquiera de esos elementos se pueden sustentar. Se tiene ese informe de policía judicial, 3 informes de policía judicial con los que se soportan esos motivos fundados. Igualmente está la declaración de un informante al respecto. La jurisprudencia se ha pronunciado en este sentido, concretamente se cita la sentencia de la Corte Constitucional, la cual, al contrario de favorecer sus intereses, lo contradice en su totalidad. La declaración jurada de testigos o informantes, al igual que los demás elementos materiales probatorios y evidencia física, constituyen solo instrumentos para direccionar y encauzar la actividad investigativa del Estado. No se trata de un medio probatorio para establecer la existencia del hecho punible ni el grado de responsabilidad de la persona. Se trata también de los datos del informante, los cuales pueden ser conocidos por el juez de control de garantías. Con ellos, junto con la declaración de la fuente anónima, se cumplen 2 de los requisitos que permiten soportar el respaldo probatorio de los motivos fundados. El legislador en ningún momento estableció que se debía aportar todo el acervo probatorio al que hace alusión el abogado. Por otra parte, hace una interpretación relacionada con la legalización del allanamiento voluntario efectuado en la finca San Miguel el 11 de enero de 2025. Esta legalización se dio en el Juzgado Penal Municipal de Chocó el 12 de enero del 2025. Allí se encuentra el acta donde se legalizó el allanamiento voluntario y todos los elementos encontrados. Reitera, la información obtenida del celular tiene naturaleza de documento digital y no constituye una base de datos, por lo tanto su control es posterior. La omisión consistente en esa afirmación es errada porque la información extraída del celular tiene naturaleza de documento digital y no es susceptible de aceptar la garantía de la ley de datos. El control posterior se realizó conforme al artículo 236 del Código de Procedimiento Penal, mientras que el artículo 244 se refiere a diligencias de diferente naturaleza. La legalización del ingreso voluntario a la finca San Miguel se realizó en el Juzgado Penal Municipal de Chocotá el 12 de enero del 2025 y también existió control posterior sobre la extracción de la información de los teléfonos celulares incautados según el acta del 11 de marzo del 2025 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Suezca en conjunción con el control de garantías. Se cita esta información para conocimiento del señor juez de segunda instancia porque no era necesario traer los informes, los cuales fundamentaron los motivos fundados para expedir las órdenes de interceptación de comunicaciones. Estos motivos se soportaron en otros elementos, como los señalados por la señora juez de primera instancia, inspecciones realizadas a otros procesos, testimonios de los propietarios de la finca donde se instaló la válvula
y la entrevista con Laida Parra, propietaria del camión vendido a Álvaro Caballero Aldana, de donde se extrajeron datos verificables. Los investigadores de la Policía Judicial corroboraron estos datos y todos los elementos materiales probatorios se citaron en los informes, los cuales constituían un fundamento suficiente. El legislador no exigió, como argumenta el señor defensor, aportar todos los elementos materiales de la Fiscalía en ese momento. Cada elemento fue trasladado al señor defensor, incluyendo los números telefónicos suministrados por la fuente no formal que fueron verificados por el investigador. De las primeras interceptaciones surgieron otros abonados telefónicos sugeridos para interceptación, generando nuevos motivos fundados. El señor defensor argumenta que el fiscal no atendió la sugerencia del analista de cancelar algunos abonados, pero la Constitución y la ley indican que el fiscal es el director de la investigación y las sugerencias solo constituyen recomendaciones, cuya decisión final depende del fiscal y esto afecta la legalidad de las órdenes de allanamiento. El señor defensor argumenta que no existen motivos fundados, alegando que no se aportaron todos los elementos probatorios de la Fiscalía, pero estos solo deben presentarse al formularse la acusación. La fuente independiente permite establecer el origen de cada prueba, de manera que, si la secundaria no tiene el mismo foco de ilicitud, puede ser valorada por el juzgado. El vínculo atenuado parte del supuesto de la misma fuente en ambos medios de convicción, donde el nexo causal no es determinante o se ha disipado por el tiempo, cantidad y calidad de otros medios no contaminados. El descubrimiento inevitable aplica cuando un instrumento probatorio se obtiene al perseguir un delito ajeno al proceso donde se recaudó la prueba ilícita. Estos criterios recogen plenamente la etapa procesal en la que se encuentra el debate probatorio. La jurisprudencia indica que, si existen elementos legales, la eventual ilegalidad de otros no afecta la validez de los motivos fundados, situación que solo es la percepción del recurrente. Los motivos fundados están plasmados en los informes y con todos los elementos aportados para la diligencia, cada uno trasladado al señor defensor. No era necesario iniciar un debate probatorio ni aportar todos los elementos materiales de la investigación en poder de la Fiscalía. En traslado, el abogado José Norman Castro Sánchez manifestó que tanto la defensa efectuada por el doctor Marimón como los argumentos dados por la Fiscalía se han llevado en debida manera, por lo que se mantendrá neutro ante la decisión que sea determinada por la segunda instancia. Destaca que lo argumentado por el defensor no es materia de este escenario procesal, situación que se replicó desde anterior decisión en sede de segunda instancia de garantías. Se le dijo que el debate probatorio es en la fase de juzgamiento. Corriéndole traslado en su oportunidad al abogado Wilmer Alexis Beltrán Blanco, manifestó que se mantiene a lo dicho por el recurrente, solicitando que se modifique la decisión. Competencia. Este juzgado es el competente para conocer del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, numeral 1 de la Ley 906 de 2004, el cual se debe desatar teniendo de presente los motivos de inconformidad planteados por las partes en la sustentación del recurso, tal como lo preceptúa el artículo 178 y línea jurisprudencial fijada sobre el tema. Problema jurídico. Al escuchar el registro de audio se desprende el inconformismo por parte del recurrente, generando un problema jurídico a analizar. Existen los presupuestos constitucionales y legales que determinen la ilegalidad de las órdenes de interceptación de comunicaciones expedidas el 28 de mayo de 2025, 10 de julio de 2025 y 16 de julio de 2025 a los abonados telefónicos 312, 446, 60, 78, 321, 383, 97, 99, 321, 236, 93, 47, 310, 281, 23, 81, 320, 858, 04, 31, 314, 640, 62, 10, 311, 201, 33, 94, 313, 231, 16, 55, 310, 372, 39, 35, 320, 256, 9005, así como la prórroga de la interceptación para el abonado 314, 224, 1047, realizada el 16 de julio de 2025, la legalización de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas obtenidos a través de las interceptaciones y la cancelación de la interceptación de comunicaciones a los abonados telefónicos antes mencionados. Consideraciones.
Para entrar al análisis del recurso de alzada promovido por el abogado defensor de Álvaro Caballero Aldana, Clara Mireya Silva Higuera, Neidy Caro Durán y Julio César Carbonell Núñez, el despacho deberá referirse sobre el procedimiento de interceptación de comunicaciones, el cual se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico, más específicamente en el artículo 235 del Código de Procedimiento Penal que menciona. El fiscal podrá ordenar, con el objeto de buscar elementos materiales probatorios, evidencia física, búsqueda y ubicación de imputados, indiciados o condenados, que se intercepten mediante grabación magnetofónica o similares las comunicaciones que se cursen por cualquier red de comunicaciones en donde curse información o haya interés para los fines de la actuación. En este sentido, las autoridades competentes serán las encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación, así como del procesamiento de la misma. Tienen la obligación de realizarla inmediatamente después de la notificación de la orden y todos los costos serán a cargo de la autoridad que ejecute la interceptación. En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que participen en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva. Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor. La orden tendrá una vigencia máxima de 6 meses, pero podrá prorrogarse a juicio del fiscal si subsisten los motivos fundados que la originan. La orden del fiscal de prorrogar la interceptación de comunicaciones y similares deberá someterse al control previo de legalidad por parte del juez de control de garantías. Parágrafo. Los funcionarios de policía judicial deberán rendir informes parciales de los resultados de la interceptación de comunicaciones cuando dentro de las mismas se establezcan informaciones que ameriten una actuación inmediata para recolectar evidencia o elementos materiales probatorios e impedir la comisión de otra u otras conductas delictivas. En todo caso, el fiscal comparecerá ante el juez de control de garantías a efectos de legalizar las actuaciones cuando finalice la actividad investigativa. Norma de la cual se puede concluir. La interceptación debe estar debidamente fundamentada por escrito, no puede afectar las comunicaciones del defensor y su prórroga requiere control previo de legalidad por parte del juez de garantías, lo que asegura el respeto al debido proceso. Las autoridades encargadas de ejecutar la interceptación deben hacerlo de forma inmediata y asumir los costos, además de mantener la reserva sobre la información obtenida. Si durante la interceptación se detecta información que amerite una acción urgente para prevenir delitos o recolectar pruebas, los funcionarios deben informar de inmediato y el fiscal debe legalizar las actuaciones ante el juez al finalizar la investigación. A su vez, la Corte Constitucional en sentencia C-594 del 20 de agosto del 2014, magistrado ponente Jorge Ignacio Pretel Chalhub, estudió la figura de la interceptación de comunicaciones estableciéndose que ésta se realice bajo los parámetros claros de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Veamos. Todas las interceptaciones están sujetas a una serie de límites materiales independientemente de cuál sea la autoridad que las realice, derivadas de la ley y de los principios que rigen la restricción del derecho a la intimidad. Las autoridades encargadas de la operación técnica no podrán actuar de manera autónoma, sino que han de realizarlas con estricta sujeción a las formalidades de la orden y de la ley. Requieren un control posterior del juez de control de garantías como máximo en las 36 horas siguientes a su realización en virtud de lo dispuesto en el artículo 250 de la Constitución. En virtud del principio de finalidad deben realizarse exclusivamente para efectos de la investigación. En este sentido, el artículo 235 de la Ley 906 de 2004 que señala que el fiscal podrá ordenar con el único objeto de buscar elementos materiales probatorios y evidencia física que se intercepten mediante grabación magnetofónica o similares las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético. De acuerdo al principio de necesidad, no pueden divulgarse para fines distintos al proceso, lo cual es igualmente consagrado en la parte final del artículo 235 de la Ley 906 de 2004, que permite la interceptación de comunicaciones cuya información tenga interés para los fines de la actuación. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado, esa legitimación no alcanza para justificar la divulgación o uso abusivo de la información almacenada, la cual, en tanto privada, mantiene la garantía de protección que le brinda la Constitución a su titular, cosa distinta es que quepa dentro de lo dispuesto en el último inciso del artículo 15 de la Carta, que establece que para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. En virtud del principio de veracidad,
Los datos personales que se puedan divulgar en el proceso deben corresponder a situaciones reales y por lo mismo se encuentra prohibida la divulgación de datos falsos o erróneos. Por último, de acuerdo al principio de integridad, la información que sea objeto de divulgación en el proceso debe suministrarse de manera completa, impidiendo que se registren y divulguen datos parciales, incompletos o fraccionados. A su vez, está la sentencia emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia SP 5461-2021, radicación 54495 del 1 de diciembre de 2021, magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, quien mencionó. La Sala ha resaltado que la interceptación de comunicación es un acto de investigación especialmente útil para el esclarecimiento de los delitos, especialmente aquellos que encajan en la denominación de crimen organizado. Igualmente ha hecho énfasis en las cargas probatorias, que en esos casos debe afrontar la Fiscalía, lo que depende del uso que pretenda darle a la información obtenida a través de las interceptaciones. En este contexto, a manera de ejemplo, puede ser necesario demostrar 1. El contenido de las conversaciones. 2. La identidad de las personas que intervienen en ellas. 3. La identidad de los titulares de las líneas, aunque esto puede ser tomado como un hecho indicador del aspecto anterior. 4. La fecha y hora en que las comunicaciones ocurrieron, etc. Más adelante señaló sobre el particular en la decisión CSJ SP 4264, 22 de septiembre de 2021, radicado 55027, se dejó sentado que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 906 de 2004, la interceptación de comunicaciones es un acto de investigación dirigido a buscar elementos materiales probatorios, evidencia física, búsqueda o ubicación de imputados, indiciados o condenados. Los datos obtenidos pueden ser utilizados de formas diversas, entre ellas: 1. Como prueba en el juicio oral. Y 2. Para disponer otros actos de investigación que permitan hallar evidencias físicas u otra información con vocación de prueba. Sin perjuicio de los requisitos constitucionales y legales de este acto de investigación, dada su innegable injerencia en los derechos fundamentales, la utilización del contenido de las conversaciones interceptadas como prueba está supeditada a diversos requisitos. Por su importancia para la solución del caso, es necesario resaltar los siguientes. En primer término, debe establecerse la pertinencia de esa información, esto es, su relación directa o indirecta con los hechos jurídicamente relevantes que integran el tema de prueba. CSJAP, 30 de septiembre de 2015, radicado 46-153, entre otros. Este aspecto es determinante para que la prueba sea decretada en la audiencia preparatoria y además tiene amplia relevancia en la fase de juzgamiento, toda vez que de ello dependen las decisiones acerca de la autenticidad del respectivo documento, bajo el entendido de que autenticar es demostrar que una cosa es lo que la parte dice. Según su teoría del caso CSJSP 31 de agosto de 2016, radicado 43915, entre otros. Y 2. Determina su peso o incidencia en la decisión atinente a la responsabilidad penal. En armonía con lo anterior, la Sala ha sostenido que el tema de prueba está integrado principalmente por los hechos jurídicamente relevantes incluidos en la acusación, sin perjuicio de las hipótesis factuales alternativas propuestas por la defensa. Además, ha resaltado que los llamados hechos indicadores, aunque no hagan parte de los hechos jurídicamente relevantes, tienen que ser demostrados, pues de ello depende que puedan servir de fundamento a las inferencias a partir de las cuales se conectan con los hechos jurídicamente relevantes. También tienen que ser demostrados, pues de ello depende que puedan servir de fundamento a las inferencias a partir de las cuales se conectan con los hechos jurídicamente relevantes. La diferencia entre hechos jurídicamente relevantes y hechos indicadores fue analizada con amplitud en la decisión CSJSP 8 de marzo de 2017, radicado 44599. En este orden de ideas, es posible que el contenido de una interceptación telefónica tenga el carácter de hecho jurídicamente relevante. Por ejemplo, en un caso de extorsión, la llamó para decirle que la mataría si no le entregaba el dinero. O de hecho indicador, a partir del cual, aisladamente o en asocio con otros datos, se puede inferir el hecho con trascendencia jurídico-penal. En la conversación interceptada, Pedro y Juan hablaban del riesgo de que el cadáver fuera hallado en el lugar donde lo abandonaron, de lo que puede inferirse su participación en el homicidio.
En ambos eventos, la parte, generalmente la Fiscalía, tiene la carga de establecer con precisión los datos de la conversación interceptada, de los que depende su relación directa o indirecta con los hechos jurídicamente relevantes entre ellos, la identidad de las personas que intervienen en la misma, su contenido, las fechas en las que se produjo, etc. Ello bajo el entendido de que estos aspectos determinan la pertinencia de la prueba y, finalmente, su trascendencia para dirimir el debate sobre la responsabilidad penal. Como es propio de un sistema de corte adversatorio, como el regulado en la Ley 906 de 2004, frente a este tipo de actividades, la Fiscalía debe asumir dos tareas perfectamente diferenciables, aunque relacionadas entre sí. Uno, establecer el contenido de la evidencia en los términos referidos en los párrafos precedentes, lo que determina el juicio de imputación y de acusación, la solicitud de medidas cautelares, entre otras actuaciones relevantes. Y dos, demostrar esos aspectos en el juicio oral, pues de ello depende que los jueces le asignen el valor pretendido por el acusador. De lo anterior se puede concluir. La interceptación de comunicaciones es una herramienta investigativa válida y útil, especialmente en casos de crimen organizado, siempre que se cumplan los requisitos legales y constitucionales que protegen los derechos fundamentales. La Fiscalía tiene una carga probatoria rigurosa respecto al uso de las interceptaciones, debiendo demostrar aspectos como el contenido de las conversaciones, la identidad de los interlocutores, los titulares de las líneas y la fecha y hora de las comunicaciones. El contenido de las interceptaciones puede constituir prueba directa o indicios relevantes, dependiendo de su relación con los hechos jurídicamente relevantes del caso. Esto implica que tanto los hechos principales como los hechos indicadores deben ser demostrados para que puedan fundamentar inferencias válidas. La pertinencia y autenticidad de la prueba interceptada son esenciales para su admisión y valoración en juicio, lo que exige que la Fiscalía no solo presente la evidencia, sino que también la demuestre adecuadamente durante el juicio oral para que tenga el peso probatorio necesario. En el presente asunto encontramos que el abogado recurrente apela a la decisión de la primera instancia, mediante la cual legalizó órdenes de interceptación de comunicaciones expedidas el 28 de mayo de 2025, 10 de julio de 2025 y 16 de julio de 2025, sábado los abonados telefónicos 312-446-6078, 313-231-1655, 310-372-3935, 320-256-9005, al igual que la prórroga de la interceptación para el abonado 314-224-1047 realizada el 16 de julio de 2025, la legalización de los elementos materiales probatorios, evidencias físicas obtenidos a través de las interceptaciones y la cancelación de la interceptación de comunicaciones a los abonados telefónicos antes mencionados. Para ello, se basó en mencionar que acá se está convalidando un acto que atentó contra las garantías fundamentales de sus representados y, si se quiere, de los demás vinculados, pues a su parecer la Fiscalía allega toda una labor investigativa que no está justificada y que más bien atenta contra esas garantías mínimas que les asisten. Situación de la cual discurrió la falladora de primera instancia desde sus argumentos iniciales y el mismo representante del ente acusador, en donde advierten que existe una labor investigativa que recalcó la necesidad de interceptar esas líneas telefónicas y así extraer unas comunicaciones de las que se pueda sustraer una actividad ilícita. Debe decirse que, del control formal, el defensor no alegó algún interrogante sobre esas primeras obligaciones que son impuestas al fiscal. Para el momento de su presentación ante el juez de garantías, máxime lo expuesto por él en cuanto que esa labor sí pudo perpetuarse en el tiempo. Sin embargo, al mirar los informes de investigación de investigador, no hay un elemento probatorio que advierta tal situación. De hecho, tampoco el abogado recurrente la presentó de manera concreta. Si bien éste alega que esas labores pudieron continuar y que su presentación afecta esas garantías mínimas,
Este no demostró que dichas labores continuaran con posterioridad a la presentación de los informes. De igual modo, tampoco se comprobó cuál era la afectación directa en contra de sus representados o los demás imputados en esta noticia criminal. No basta con enunciarse una serie de afirmaciones genéricas, sino que debe centrarse el caso concreto, cuál fue la garantía o la falla del fiscal o sus investigadores que afectara ese derecho a la intimidad o cualquier otra prerrogativa en juego, situación que acá no se dio. Si bien el recurrente insiste en que se vio afectado ese derecho a la intimidad, no estimó cómo éste se dio y cómo la intervención de la Fiscalía o sus investigadores vulneraron este derecho. Es más, de lo que se advierte en el proceso, los informes aportados no demuestran que se hubiera citado conversaciones personales, íntimas o cualquier otra similar que afectara esa garantía a su buen nombre y dignidad. Vale la pena recalcar que el ACUO hizo un análisis juicioso de cómo se dio esa recolección de evidencias, embalaje y cadena de custodia, que va en favor de los intereses de los acá imputados, pues ella misma es quien observa ese respeto por los procesos de obtención de la prueba que determinan ese cumplimiento a las garantías mínimas que les asisten. Es de estas afirmaciones y de lo obrante en el proceso que no puede darse razón a ese primer dicho que da el abogado recurrente, pues de su argumentación no se estima una afectación al debido proceso o intimidad de sus representados, pues las conversaciones obtenidas y citadas en los informes solo dan cuenta de las conductas que acá se enrostraron en contra de sus prohijados. Continuando con la línea de argumentación enunciada por el abogado de Álvaro Caballero Aldana, Clara Mireya Silva Higuera, Neidy Claro Durán y Julio César Carbonell Núñez, este menciona que no existen elementos de prueba suficientes que demuestren su implementación o lo que este denominó los motivos fundantes para que se justificara la emisión de las órdenes de interceptación en contra de los procesados. Sobre el particular, debe decirse que en el proceso se encuentra la orden de interceptación de comunicaciones de fecha 10 de julio de 2025, suscrita por el fiscal César Alberto Pulido Bourbon y el servidor de Policía Judicial Óscar Enrique Motavita Silva, en donde se establece la necesidad de interceptar las siguientes líneas celulares: 320-858-0436, 314-640-6210, 311-201-3394, 313-231, 313-223, 11-655, 310, 372, 3935, 320, 256, 9005. Orden que desde ya no puede decirse que se hizo de manera aleatoria, injustificada o arbitraria, sino que la misma parte de los informes de analista del 1 de julio de 2025, en donde se aprecian unas llamadas que se hicieron al celular 313-281-2381 de Álvaro Caballero Aldana por Raúl Silva a la abonada 313-231-1655. tres 231-1655, que dan cuenta de unas actividades. Permítanme un segundo. Que dan cuenta de unas actividades de aprovechamiento de hidrocarburos, como el empleo de ciertos lugares que se destinan para esa actividad, y en donde se ve que existe una recomendación que da el investigador del caso en donde advierte la presencia o relación entre esos números y una actividad ilícita. A su vez, está el informe de investigador donde se ven unas conversaciones entre Álvaro Caballero Aldana con el teléfono 320-858-0431 con alias El Primo, y acá el investigador deja claro que el señor Aldana se iba a reunir con Galeano con el fin de solventar la pérdida de los rodantes incautados en el momento que fue sorprendido en flagrancia.
También está el informe de analista en donde nuevamente Álvaro Caballero Aldana se comunica con el teléfono 314-640-6210 de Luis Hernando Galeano Arboleda, situación que podría decirse se replica con las llamadas comunes a la línea telefónica 311-201-3394 de Claudia, en donde se ven esas labores de coordinación entre ellos. De igual modo, el acusador arribó al estrado un formato de declaración de fuente no formal que mencionó. Siendo las 11:35 horas del día 2 de mayo de 2025, en desarrollo de las actividades de campo propias de policía judicial, con ocasión a las diferentes actividades investigativas, el suscrito investigador adscrito a la seccional de investigación criminal de TECAR es contactado por parte de una persona quien manifiesta tener información de relevancia sobre la posible existencia de un grupo delincuencial común organizado cuyos integrantes se estarían dedicando al apoderamiento de hidrocarburos a través de la instalación de válvulas ilegales en el tubo que corresponda a la infraestructura del poliducto denominado Polioriente de propiedad de la estatal petrolera Ecopetrol, cuyo accionar delictivo se despliega en zona rural de los municipios de Suezca, Guachetá y Lenguasaque, en el departamento de Cundinamarca. Aduce que para la ejecución de la conducta delictiva se están realizando excavaciones y o túneles donde se instalan extensiones de manguera de alta presión y a través de la cual logran acceder a los hidrocarburos refinados, gasolina y ACPM que transportes este sistema de transporte o poliducto, situación por la cual se le ha señalado colaborar con la Administración de Justicia, brindando una declaración formal mediante entrevista o declaración jurada. Sin embargo, aduce que dicha información la aporta pero que no desea que sus datos de identificación personal queden plasmados en algún documento debido a que eso pondría en riesgo su seguridad personal y la de su familia, ya que estas personas de las cuales tiene información podrían tomar represalias en contra de él, como quiera que se trata de individuos de alta peligrosidad, aunado a que es conocido por ser residente de la zona de injerencia. Por tal razón, al considerarse que esta información es de relevancia, se recibe la información como fuente humana no formal e indica lo siguiente, así, agente, nuevamente lo andaba esperando por estos lados, pues recuerda la información que le había comentado hace ya varios días de los manes que tenían la vaina del combustible en Suezca. Mire, le tengo unos datos muy buenos para que usted los trabaje, pero eso sí le pido que a mí no me nombre para nada, pues esa gente es de cuidado, yo tengo que cuidar a mi familia. En la casa de Suezca meten una volqueta Chevrolet de esas antiguas, la cabina es blanca y el volco es de color azul. A esa joda le tenían unos tanques acomodados para cargar el combustible, pues encima de esos tanques echan escombros para pasar de agache y que la ley no los descubriera. Ahí cargaban más de una vez. La placa de esa volqueta es PXH370. Allí llevaban los tanques de Suezca, unos tanques grandes, azules. También llevaban materiales porque en ese lugar estaban como construyendo para no levantar sospechas de la gente. Los duros de todo eso son su señoría Raúl Silva y Gucci. Su señoría es un viejo canoso de Bozo que es como de Boyacá, pero se la pasa por el llano. Tiene finca en Cumaral. El man tiene sociedad con el dueño de los lavaderos, que es Raúl Silva, que le dicen el ingeniero, y los puede encontrar siempre en los lavaderos El Galpón, El Tuluá y Muelles. Es allá donde guardan el combustible que roban. Ese viejo tiene varios números celulares porque, como le digo, cambia mucho de números. Ahorita no sé cuál tendrá y póngale cuidado. En esos lugares va a encontrar a más de una de esa gente, pues como le dije la vez pasada, ahí va mucho el calvo que se llama Giovanni Páez. Ese tiene dos números, pero cambia muy rápido. El de ahorita que tiene es el 312-446-6078 y este otro 320-339-4728. Chúselo. Es más, hace unos días se cayó en Natagaima con unos tanques y una camioneta gris, una Ford, y se logró volar. Pero la camioneta está en la estación de policía tirada. Y como le digo, los manes duros de los lavaderos son Raúl Silva y su señoría.
Los manes mueven una mula de cabezote verde, la placa es SKN75. El conductor se llama Edwin Rincón Roballo, le dicen el Pecas. Usted ya lo conoce porque este se cayó con mano de zorra, Oscar, cuando ustedes le echaron mano. El man trabajaba con BL. Y ahorita está trabajando con Raúl. Ese Pecas es un mano calvo blanco, es un man calvo blanco. Muchacho, no es tan viejo. El número que siempre ha tenido es el 321-383-9799. Con Raúl Silva trabaja también el Gucci. Él se hace llamar Andrés o Gucci, pero en realidad se llama José David González Medina. Tiene dos números celulares, el 312-236-9347 y 320-848-0620, y anda en una Jeep negra. Ese es uno de los duros. Ese man fue el que puso la plata para lo de Suezca. Con eso le digo todo. El man es alto, como negrito y de pelo parado. La mujer se llama Yar Heidi Tobón. Es una mona muy bonita y vive por Madrid en una casa de los conjuntos que quedan bajando el puente del Romboy de Mosquera hacia Madrid. La hija la llevan a clases de ballet en Madrid en la academia de ese chino famoso que es extranjero. Como le decía, Raúl Silva tiene todos los lavaderos. Y la hermana es la que pone la cara para todo, la Mirella, que es gemela. Yo creo que usted también sabe, porque ustedes también la cogieron cuando tenía la estación Wilfer Brío Corferias, la que quedaba ahí por los lados de Corferias, por todas las Américas. Ahorita tienen una empresa que se llama Oil Petroleum CAS. Con esa empresa legalizan todo. Esa gente es muy astuta y son muy cuidadosos con lo que hablan porque ya han estado presos, sometidos en problemas graves. Y con lo de la turbo que usted me preguntó, la de Suezca, esa turbo es de Álvaro Aldana, el tío del que cogieron. De Robert, el hombre vive en Mosquera. Ese carro es en sociedad con el viejo Canoso, su señoría, y lo tenían para cargar el combustible, y tiene otro, las placas SIM557. En ese carro también cargaban combustible robado de Suezca y de PACA. Álvaro tiene el número 310-281-2381. De igual modo, en el expediente se aprecia el informe de investigador de campo del 19 de mayo del 2025, en donde se presentan unas labores de investigación que surgen gracias a esa información de la fuente no formal, y en donde se ven unas capturas del informe de fecha del 6 de abril de 2025, que no es otra que las conversaciones con lenguaje cifrado y advertencias que se hacen entre ellos, de donde se puede destacar que ellos organizan su actividad para poder evadir los controles de las autoridades, como quiera que estos al parecer se dedican a la extracción y apoderamiento de hidrocarburos. De hecho, es con este informe que se deja la siguiente nota. De acuerdo a los elementos materiales probatorios e información legalmente obtenida hasta esta instancia procesal, se puede inferir la actividad de una organización delincuencial dedicada a la extracción del hidrocarburo refinado, llámese gasolina o ACPM, afectando la infraestructura del poliducto denominado Polioriente, de propiedad de la estatal petrolera Ecopetrol, poniendo en riesgo no solo los activos del Estado, sino también a la población y al medio ambiente. Organizaciones criminales que con el paso del tiempo se están sofisticando su accionar delictivo, persuadiendo a las autoridades y con ello lograr su cometido final, que es el apoderamiento y comercialización de los hidrocarburos refinados, obteniendo sus recursos económicos de esa actividad delictiva, generando grave perjuicio a la nación. Por lo antes expuesto, se hace necesario solicitar al despacho se estudie la viabilidad de emitir orden de interceptación para los abonados celulares que más adelante se relacionan, con la finalidad de recolectar elementos materiales probatorios que permitan establecer los roles dentro de la organización, modus operandi, hechos donde se halle participación, identificación de la cadena criminal, así como vincular a otros integrantes de la estructura, entre otros, actividad investigativa idónea, razonable y proporcional, que permita a las autoridades judiciales ejercer control efectivo frente al delito que se está presentando. Abonado celular 312-446-6078, perteneciente a alias El Calvo, operador Claro. Abonado celular 321-383-9799, perteneciente a Las Pecas, operador Claro.
Abonado celular 321-236-9347 perteneciente a alias Gucci, operador Claro. Abonado celular 320-848-0620 perteneciente a alias Gucci, operador Claro. Abonado celular 310-281-2381 perteneciente a alias Álvaro, operador Claro. Aunado a lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito ordenar la interceptación de abonados celulares de quienes serían los encargados de apoderarse de productos derivados del petróleo para posteriormente ser comercializados en municipios de Cundinamarca, Boyacá y principales ciudades del país. De este recuento, junto con los demás informes que se llegaron al expediente, es que se puede denotar que le asiste razón a la falladora de primer grado cuando menciona que el fiscal que emitió la orden sí contaba con esos motivos más que suficientes que ameritaron la orden que hoy discute el abogado de Álvaro Caballero Aldana, Clara Mireya Silva Higuera, Lady Claro Durán y Julio César Carbonell Núñez. Pues como bien lo relató dicha falladora, esto no obedeció al capricho o a una simple inventiva de dicho delegado, sino que él mismo cuenta con amplia evidencia que recalcó la necesidad de afectar ese derecho a la intimidad de los procesados, misma que, como se explicó en la parte considerativa, no es absoluta, sino que ésta puede llegar a ceder por ciertos motivos, como lo es acá establecer la existencia o no de un ilícito. Debe mencionarse que, si bien existen otros medios de prueba para determinar la existencia o no de una conducta punible, ello no significa que por la coexistencia de recursos quede vetada la idea o aplicación de la interceptación de llamadas telefónicas, que sí representan ser un medio eficaz para conductas en donde pueda existir una estructura organizada o empresa criminal, como la denominada la doctrina penal. Ahora bien, como quiera que en este evento se habló sobre la exclusión de medios de prueba, debe recalcarse que este momento no es el escenario idóneo para debatirse, pues bien, lo destacan las partes cuando refieren que esto debe ser debatido en las fases de conocimiento, salvo ciertas excepciones. Sobre este aspecto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en radicado 36562 del 13 de junio de 2012, magistrado ponente José Leonidas Bustos Martínez señaló: a su turno, la prueba ilegal debe ser excluida, de acuerdo con el artículo 360, según el cual el juez excluirá la práctica o adopción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este código. De suerte que la violación de los requisitos formales, vale decir la ilegalidad que genera como consecuencia la exclusión de la prueba, puede presentarse o bien en su práctica, aducción o en la consecución del medio de convicción, tal como sistemáticamente lo advierte el inciso final del artículo 29 superior y los artículos 23, 360 y 455 de la Ley 906 de 2004. Ordinariamente, aquello que con cierto desdén se menciona como meras formalidades es nada menos que la protección contra la arbitrariedad, porque la intimidad y la libertad que hacen parte del núcleo esencial de la autonomía personal y de las más profundas dimensiones de la personalidad, solo excepcionalmente son susceptibles de afectación o restricción con fines de búsqueda de prueba con vocación de ser usada judicialmente. Por tanto, corresponde al juez en la audiencia preparatoria ocuparse de todos estos aspectos relacionados con la inclusión de la prueba en el juicio, no pudiendo evadir ni renunciar ni evitar las discusiones en torno de su inadmisión, rechazo o exclusión sobre pretexto de mantener incólume su imparcialidad, toda vez que es aquella el escenario natural de tales discusiones y no otro, al punto que de advertir afectada esa esencial condición para afrontar el juicio, puede hacer uso de las causales de impedimento previstas a fin de separarse del conocimiento del asunto. Hay que tener presente que la prueba podría ser declarada ilegal con la posible connotación de su exclusión, pero también podría ser calificada de ilícita con consecuencias anulatorias para toda la actuación, precisamente desde cuando se realizó el acto que le transmitió dicha ilicitud. El punto sobre la diferencia entre la ilegalidad y la ilicitud de la prueba y las consecuencias de una y otra ha sido materia de análisis constante por parte de esta corporación, en uno de cuyos pronunciamientos precisó. En ese contexto, la jurisprudencia de la Sala ha definido que prueba ilícita es aquella que se obtiene con vulneración de los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación, la solidaridad íntima y aquellas que
y aquellas en cuya producción, práctica o adopción se somete a las personas a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sea cual fuere el género o la especie de la prueba así obtenida. La misma jurisprudencia ha destacado que la prueba ilícita puede tener su génesis en varias causas, a saber, puede ser el resultado de una violación al derecho fundamental de la dignidad humana, esto es, efecto de una tortura, constreñimiento ilegal, constreñimiento para delinquir o de un trato cruel, inhumano o degradante. Asimismo, la prueba ilícita puede ser consecuencia de una violación al derecho fundamental de la intimidad, al haberse obtenido con ocasión de unos allanamientos y registros de domicilio o de trabajo ilícitos, por violación ilícita de comunicaciones, por retención y apertura de correspondencia ilegales, por acceso abusivo a un sistema informático o por violación ilícita de comunicaciones de correspondencia de carácter oficial. En igual sentido, la prueba ilícita puede ser el efecto de un falso testimonio, de un soborno o de un soborno en la actuación penal o de una falsedad en documento público o privado. Por otra parte, también la Corte Constitucional en la sentencia C591-2005 señaló cuáles eran los eventos en que la ilicitud de las pruebas se traducía en la invalidez del proceso, limitando tal consecuencia a los eventos de crímenes de lesa humanidad como la tortura, la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial. Así se pronunció la Corte. Al respecto, la Corte considera que cuando el juez de conocimiento se encuentra en el juicio con una prueba ilícita, debe en consecuencia proceder a su exclusión, pero deberá siempre declarar la nulidad del proceso y excluir la prueba ilícita y sus derivadas cuando quiera que dicha prueba ha sido obtenida mediante tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial. En efecto, en estos casos, por tratarse de la obtención de una prueba con violación de los derechos humanos, esta circunstancia por sí sola hace que se rompa cualquier vínculo con el proceso. En otras palabras, independientemente de si la prueba es trascendental o necesaria, el solo hecho de que fue practicada bajo tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, es decir, mediante la perpetración de un crimen de lesa humanidad imputable a agentes del Estado, se transmite a todo el proceso un vicio insubsanable que genera la nulidad del proceso, por cuanto se han desconocido los fines del Estado en el curso de un proceso penal, cuál es la realización de los derechos y garantías del individuo. Además, como que haya comprometida la imparcialidad del juez que ha conocido el proceso, debe proceder además a remitirlo a un juez distinto. En efecto, tradicionalmente en derecho colombiano se ha entendido que la aplicación de la regla de exclusión no invalida todo el proceso, sino que la prueba ilícita no puede ser tomada en cuenta al momento de sustentar una decisión. No obstante lo anterior, entiende la Corte que tal principio debe ser exceptuado cuando quiera que se pretenda hacer valer en un juicio oral una prueba que ha sido obtenida en flagrante desconocimiento de la dignidad humana, tal y como sucede con las confesiones logradas mediante crímenes de lesa humanidad, como lo son la tortura de la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que adelantar procesos judiciales sin las debidas garantías, como lo es la exclusión de la prueba obtenida con violación a la integridad física del sindicado, motiva la invalidez del proceso y también priva de validez a la sentencia que no reúne las condiciones para que subsista y produzca los efectos que regularmente trae consigo un acto de esta naturaleza. Conviene aclarar que la discusión en torno a la exclusión de la prueba por considerarse ilegal se realiza no en las audiencias preliminares de control de legalidad que presiden los jueces de control de garantías, sino en la preparatoria, como se viene señalando en este proveído, o excepcionalmente en el trámite del juicio, según el momento en que se conozca la información con fundamento en la cual se predicte su contrariedad con el ordenamiento jurídico. Eso, en primer término, porque en los albores del proceso mal se podría solicitar o decretar la exclusión de algo cuya inclusión ni siquiera se ha considerado aún, porque el momento para ello es precisamente la audiencia preparatoria. Más adelante señaló, resulta oportuno aclarar que el juez de control de garantías en relación con los actos de investigación y diligencias en cuya práctica se limitan o reducen derechos fundamentales del indiciado o imputado, tienen tres posibilidades de declararlas legales, ilegales o ilícitas. En las audiencias preliminares, el punto de gravedad gira en torno de la erradicación de la arbitrariedad con la que el fiscal pudiera realizar las intervenciones o limitaciones a derechos fundamentales del indiciado o imputado, básicamente a la libertad y la intimidad. La pregunta que debe hacerse
Dicho funcionario en cada audiencia de control de legalidad de actividades investigativas de la Fiscalía debe ser si existieron o existen, según se trate del control previo o posterior, motivos fundados para tal proceder, o si por el contrario tal actividad responde al mero capricho de quien ostenta el máximo poder de represión, como es el ejercicio de la acción penal, cuyo uso debe ser severamente controlado en vigencia del Estado de Derecho. En esto pensó la corporación cuando aclaró, valga decir, al juez de control de garantías le corresponde establecer, tal como lo enseña la jurisprudencia constitucional, si determinada medida de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales practicada por la Fiscalía General de la Nación se adecua a la ley y si es proporcionada en cuanto contribuye a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo, si es necesaria por ser la más benigna entre otras posibles para alcanzar el fin, y si el objetivo perseguido con la intervención compensa los sacrificios que ésta comporta para los titulares del derecho y la sociedad. Así, el test que realiza el juez de control de garantías en relación con los actos de investigación adelantados por la Fiscalía determina si las medidas de intervención de los derechos fundamentales se llevaron a cabo de acuerdo con la Carta y con la ley, si están llamadas a cumplir un fin constitucional claro, si eran adecuadas y necesarias para producirlo, y si el objetivo compensa los sacrificios de tales derechos para sus titulares y la sociedad, es decir, si fueron proporcionales, eventos en los cuales habría de declararse legal dicho procedimiento. Dicho control es, pues, preliminar y limitado a estos tópicos, y en el evento de no superar el test de necesidad y proporcionalidad, la consecuencia de tal conclusión es la declaratoria de ilegalidad del correspondiente acto de investigación sin que le corresponda a dicho funcionario emitir decisión alguna en relación con la exclusión de los elementos hallados en dichas labores. De lo anterior puede concluirse. La exclusión de la prueba obtenida con violación de requisitos formales constituye una garantía estructural del debido proceso penal, en tanto opera como mecanismo de contención frente a la arbitrariedad estatal. Conforme al artículo 360 de la Ley 906 de 2004, el juez debe excluir no solo la práctica, sino también la aducción o consecución de medio de pruebas ilegales, entendiendo por tales aquellos que se obtienen con desconocimiento de las formas procesales previstas en el ordenamiento. Esta exclusión no es facultativa ni discrecional, sino imperativa y responde a la necesidad de preservar la integridad del proceso y la legitimidad de la función jurisdiccional en consonancia con el artículo 29 de la Constitución Política. La distinción entre prueba ilegal y prueba ilícita no es meramente semántica, sino que comporta consecuencias procesales sustantivas. La prueba ilegal, obtenida con infracción de requisitos formales, se excluye del juicio sin que ello implique la nulidad de la actuación. En cambio, la prueba ilícita, obtenida mediante vulneración de derechos fundamentales, genera efectos anulatorios que se irradian desde el momento mismo de su producción, comprometiendo la validez del proceso en su conjunto. El juez de control de garantías, en el marco de las audiencias preliminares, ostenta competencia para declarar la legalidad, ilegalidad o ilicitud de los actos de investigación que impliquen afectación de derechos fundamentales del indiciado o imputado. No obstante, su función se circunscribe al control de legalidad de la actividad investigativa sin que le corresponda decidir sobre la exclusión de los elementos probatorios derivados de tales actos. Este control se realiza mediante la aplicación del test de proporcionalidad que exige verificar la adecuación, necesidad y razonabilidad de la medida restrictiva en relación con unos fines constitucionales, con un fin constitucionalmente legítimo. La superación de este test determina la legalidad del procedimiento, su incumplimiento, la ilegalidad de este, sin que ello implique automáticamente la exclusión probatoria, la cual debe ser debatida en la audiencia preparatoria o excepcionalmente en el juicio oral. La audiencia preparatoria constituye el escenario procesal idóneo y obligatorio para el debate sobre la admisibilidad, rechazo o exclusión de los elementos probatorios que se pretenden introducir en el juicio oral. El juez de conocimiento no puede eludir esta función bajo el pretexto de preservar su imparcialidad, pues dicha audiencia está diseñada precisamente para resolver las controversias probatorias que inciden en la validez del juicio. En caso de advertir que su imparcialidad se ve comprometida por el conocimiento anticipado de elementos contaminados o ilícitos, el juez debe acudir a las causales de impedimento previstas en la ley. Esta exigencia funcional genera la depuración del material probatorio y la preservación de las garantías procesales, evitando que el juicio se vea afectado por elementos obtenidos en contravención del orden constitucional y legal. De acuerdo con lo anterior, el despacho estima
que acá no se advierte esa transgresión a los derechos fundamentales de los implicados a manos del ente acusador o que ésta se diera por un acto caprichoso de su parte. Del análisis que se hizo antes por el despacho, se observa que todas las interceptaciones tienen un fundamento que no sea en un simple capricho, sino que el mismo se desprende de unas actividades de investigación que dan cuenta de un nivel de compromiso de varias personas en actividades delictivas. Ahora, el recurrente menciona que todo esto se debe o tiene trasfondo en dos actividades que él denominó, abro comillas, matrimonio, entre Fuente No Formal y Evento San Miguel, con que inició toda esta labor. Lo cierto es que de la misma apreciación es el defensor quien reconoce unas labores investigativas que dan origen a esa interceptación de líneas telefónicas. Afirmación que vale la pena destacar porque acá se podría decir que no es un acto injustificado. Todo lo contrario, el mismo está resguardado por unas labores y medios de conocimiento que decantan la posibilidad de estar en la presencia de una organización criminal y por ello esa necesidad de establecerse el nivel de compromiso que puedan llegar a tener las personas vinculadas a ese proceso. Ahora bien, el recurrente menciona que el fiscal presentó una información inconclusa o a medias, que puede llegar a considerarse como un acto desleal con las partes y en especial con la defensa. De igual modo, resaltó que acá no se siguieron las recomendaciones del investigador cuando solicitó la cancelación de las interceptaciones de ciertas líneas telefónicas. Sobre este aspecto debe traerse a colación el numeral primero del artículo 114 que menciona: la Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones. 1. Investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito. De lo anterior, se puede ver que él es quien está encargado de velar por la investigación de los delitos, por lo que éste se encuentra facultado para continuar con una indagación de conductas apartándose de las recomendaciones que haga el investigador desde que se encuentren debidamente razonadas y en armonía con el respeto de los derechos fundamentales. Evento que acá se da, ya que las órdenes de interceptación a las líneas telefónicas objetos de legalidad obedecieron a criterios técnicos o investigativos. De igual modo, su prórroga no afectó garantías mínimas de los procesados, pues al mirar los diferentes informes solo se allegó información relacionada con unos hechos punibles que están por definirse, pues no se encuentran conversaciones o cualquier otro aspecto que denote una afectación a su intimidad. De lo anterior puede decir el despacho que la decisión adoptada el 8 de octubre del 2025 por el Juzgado Provincial Municipal de Suezca, Cundinamarca, mediante la cual legalizó órdenes de interceptación de comunicaciones expedidas el 28 de mayo de 2025, 10 de julio de 2025 y 16 de julio de 2025, igualmente la prórroga de la interceptación para el abonado 314-224-1047, realizada el 16 de julio de 2025, la legalización de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas obtenidas a través de las interceptaciones y la cancelación de la interceptación de comunicaciones a los abonados telefónicos antes mencionados es acertada y por tanto no habrá lugar a variarse. En mérito de lo anterior, el Juzgado Penal del Circuito de Chocó, Cundinamarca, en ejercicio de la función de control de garantías en segunda instancia, resuelve: primero, confirmar la decisión que es objeto del recurso de apelación proferida el 8 de octubre por el Juzgado Provincial Municipal de Suezca, Cundinamarca, en ejercicio de la función de control de garantías en este asunto, en la forma expresada en las motivaciones de esta decisión. Segundo, declarar que contra esta decisión no proceden recursos. Tercero, ordenar devolver la actuación al juzgado de origen. Agradeciendo su puntualidad y comparecencia, no tiene otro objeto esta audiencia, por lo tanto culmina la misma, siendo las 11:34 de la mañana. Feliz resto de día para ustedes. Gracias, buenas tardes, su señoría. Señoría,